Hoy quiero hablar de un versículo que ya lo di en el tema del liderazgo de Jesús, pero creo que me da para muchísimo y entonces quiero seguir con este tema. Y es Mateo 20, 25, 26. Dice, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse servidor de los demás. Y te voy a leer la versión Reina Valera porque sé que algunos van a decir, pero esa no es la versión, no sé qué. Vamos a ver. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Les gusta, los que se enseñorean, ¿qué quiere decir eso? Precisamente que les gusta mostrar su poder. ¿Y qué quiere decir? Que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad, ¿no? Entonces lo mismo. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vuelvo a repetir que el modelo de liderazgo que Yeshua muestra no tiene nada que ver con todo lo conocido y no tiene nada que ver con levantar jerarquías dentro de la iglesia. Podría entenderse que los hijos del reino no pueden hacer gala de su poder, o más bien, claro, del poder espiritual que recibimos de Yeshua. Nosotros no tenemos ningún poder, a ver si vamos a entender. Somos criaturas carnalmente y materialmente miserables. Entonces, ¿qué poder vamos a tener? Si no fuera por Él, que cuando nosotros llegamos a Él en arrepentimiento, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y nos da poder espiritual para poder someter a la criatura vieja, al ego y a todo esto que se quiera levantar en autoridad falsa, porque la única autoridad que nosotros debemos reconocer es la de Yeshua sobre nuestra vida. ¿Te das cuenta? Porque aunque ustedes digan que no, los que se enseñorean, los pastores, los ministros, todos estos 5 ministerios miserables que quiso levantar el falso Pablo, porque hay que decir las cosas como son. Yo no creo que este Pablo que habló de los 5 ministerios, que no tienen nada que ver con lo que Yeshua dice en Mateo 23, 8 al 12, y volverlo a leer por favor, entonces no tiene nada que ver cuando Jesús dice, entre ustedes no habrá ni maestro ni pastor, todos son hermanos y uno solo vuestro maestro, pastor y Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que después Pablo diga que los 5 ministerios dentro de la iglesia? Esto, a ver, al buen entendedor pocas palabras, por favor, esto es una añadidura que mete evidentemente la gran ramera para poner las jerarquías dentro de la iglesia. Porque si no fuera con la anuencia de Pablo, ¿cómo va a haber un papa? ¿Cómo va a haber obispos? ¿Cómo va a haber diáconos? ¿Cómo va a haber pastores? ¿Cómo va a haber maestros y todo esto? A ver, la función, como dicen muchos, no, pero es la función. Sí, pero si vos estás en la función es para toda la iglesia de Yeshua. Tiene función de pastor, tiene función de maestro, tiene función de evangelista, tiene función Todos estamos llamados a esto, pero no tenemos título, no tenemos por qué ponernos ningún título, porque Él no quiso que así sea. Entonces, esto fue un agregado, evidentemente, esto y muchos otros versículos del estilo, son agregados o son metidos, son ahí extrapolados, como el tema de la Trinidad, evidentemente para poder meter la jerarquía dentro de la iglesia. Entonces, en vez de que si la iglesia protestante realmente fuera la iglesia de Yeshua, no hubiera renunciado a esto, como renunció a las imágenes, como renunció, no, hubiera renunciado también a estos cargos y a esto. Y a mí no me digan que esto es para ordenar la iglesia, porque no es cierto. Puede haber alguien que esté dando la palabra, claro que sí, pero no tiene por qué estar arriba de un púlpito, no tiene por qué dejarse llamar pastor, tiene que servir a todos los demás. Yo nunca he visto un pastor bajarse del púlpito y acomodar a un hermano o decirle algo, no he visto nunca. Entonces, ¿por qué esto? ¿Qué pasa? ¿Esto es lo que dice Yeshua acá? Esto es lo que dice Yeshua, que nosotros debemos
Entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser más importante debe hacerse servidor de los demás. ¿Cuándo viste al pastor general abrirle la puerta a la gente para que entre? Nunca, ¿verdad? Nunca, ¿por qué no? Pero ellos igual son humildes, ¿sí? Son muy humildes. Basta ya con esta hipocresía total y absoluta, por favor, a ver si se cae el velo de los hermanos que están atrapados allí. Los hermanos que están rendiendo, no se dan cuenta que al único que hay que rendirle es a Cristo. Están hechizados por la iglesia, están hechizados por el cristianismo. Entonces esto no es de Dios, no es de Dios, porque si no, no hubiera sido tan claro Yeshua. Él sabía la que se venía, él sabía, por eso decía esto. Y por eso les dio tanto a los fariseos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nosotros hoy vamos a aceptar otra autoridad que no sea la de Yeshua para hacerle caso? ¿Cómo puede ser que le hagamos más caso a Pablo que a Jesús? Yo no denosto a Pablo, al buen Pablo, yo no denosto al buen Pablo, que tenía un montón de sabiduría dada por Dios, por supuesto, mucha revelación dada por el Espíritu Santo, pero que hay evidentemente, hay una mano negra, no me la puede negar nadie. Lo que pasa que también a la iglesia apóstata y al cristianismo y a la iglesia protestante también le conviene que existan esas jerarquías, a ver si se nos cae el velo de una vez, porque si no existieran esas jerarquías, nadie te va a pedir diezmo, ofrenda, nadie te va a pedir nada, porque no hay nada que mantener, porque la iglesia de Yeshua se mantiene sola, porque nosotros nos reunimos en cualquier lado, porque no tenemos necesidad de un templo de piedra, de tener las multitudes ahí donde un solo sea, ¿no? el que las dirige, porque nadie tiene que dirigir a nadie. Este tiempo es el ministerio del Espíritu Santo, gente, y el único pastor, maestro, obrero, todo es el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Entonces todos nosotros adoramos, rendimos pleitesía y todo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no nos pide que nosotros nos hagamos llamar de tal manera, tengamos un templo de piedra y le pidamos plata a la gente. No nos pide nada de eso, nos pide que nosotros seamos la ofrenda, el diezmo, y que entreguemos nuestra vida como Él lo ha hecho a Él, ¿está bien? Y no a nadie más, Entonces, leamos por favor con revelación la palabra, y no tanta revelación, porque en realidad esto es literal lo que está diciendo Jesús. Yo no estoy leyendo con ninguna revelación. Ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. ¿Esto es así o no? Claro que es así. Y a sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes dicen, no debe ser así. Entonces, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué están leyendo los llamados o autollamados pastores? ¿Qué están leyendo? ¿Qué están leyendo los autollamados papas? Que no se puede hablar de ellos. Además, esta es otra cosa. Uy, no vas a hablar del ungido. ¿Ungido por quién? ¿Ungido por quién? Por favor. ¿Ungido por quién? Por el diablo serán ungidos. ¿Qué me vienen a decir que son ungidos por quién? Por favor. La unción del Espíritu Santo no necesita títulos, jerarquías, no necesita nada de eso. Está bien. La única unción que tenemos es realmente para poder liderar nuestra criatura vieja, que con eso tenemos un montón. Si yo no puedo liderar mi propia criatura vieja y me gobierna y me domina y quiero ejercer autoridad y soy egoísta y no veo, por favor, todos esos pecados que tenemos y que sin embargo los tapamos ¿con qué? Con frutos humanos, con frutos de obra de hombre. No sirve para nada eso, todo eso se va a caer. Y estamos en el último tiempo, gente, sal de Babilonia, pueblo mío, te está diciendo el Señor, por favor.